Lo veníamos contando también en nuestro repaso informativo. El fin de semana, delegaciones de 90 países se reunieron en los Alpes suizos para buscar posibles soluciones a la guerra en Ucrania, en la primera cumbre oficial de paz. Un encuentro en el que brillaron por su ausencia tanto Rusia como su aliado China, y al que tampoco formaron parte el presidente brasileño ni el presidente colombiano. Para analizar lo sucedido en la conferencia vamos a saludar hoy a Manuel Pérez Gil, analista internacional y editor del libro Ukraine's Many Faces. Le quiero dar la bienvenida esta mañana aquí en France 24 para preguntarle en primer lugar qué validez puede tener una conferencia de paz en la que no participan todos los actores, bien porque no han querido, porque no han sido invitados, nos lo cuenta usted mejor seguramente, puede tener entonces validez cuando solo hay parte de los aliados de uno de los actores en conflicto. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Yo creo que sí, yo creo que cuando tú ves la lista de los participantes, que en su mayoría son las democracias del mundo, más algunos países no democráticos que también participaron, sí tenemos una validez, es la voz del invadido. Estamos hablando de una guerra de invasión rusa contra Ucrania. A los nazis no se les invitó a Yalta para hablar con ellos sobre qué hacer con ellos. Entonces, sencillamente yo sí veo mucha validez en que la mayoría de las democracias se hayan reunido a pedir algo mínimo, que son estos 3 puntos que si quieres hablamos, pero mi primera respuesta a tu pregunta es sí, esta es una postura sobre cómo el agredido tiene una validez internacional. Fueron más de 100 organizaciones, países que participaron en esta conferencia y esto por sí mismo es importante. Participaron africanos, participaron europeos, latinoamericanos, que ahorita platicaremos, pero sí yo creo que la no participación de Rusia no invalida lo que se propuso en la cumbre. Bueno, Vladimir Putin exige que para llegar a un acuerdo de paz, Kiev no se tiene que unir a la OTAN y además que se debe reconocer la soberanía sobre los territorios invadidos. Es algo que Kiev, desde luego, no acepta. ¿Hasta qué punto cree que estas líneas van a ser irreconciliables ahora mismo? Bueno, lo que propone Putin a Kiev, no Kiev, porque Kiev es el endónimo en ucraniano correcto, Kiev es un exónimo en ruso, lo que propone es una rendición. Lo que propone Rusia es sencillamente que Ucrania deje de ser un Estado soberano. Eso es inaceptable, eso no es una propuesta de paz, es una propuesta de rendición. A partir de ahí, lo que propone Ucrania es control de su territorio, recuperación de su soberanía, salida de la invasión rusa, que se recuperen estas personas secuestradas. Recordemos a tu auditorio que hay niños, mujeres secuestradas por Rusia que han sido completamente separados de sus familias. Entonces yo creo que lo que propone Rusia, quien por cierto se va a reunir con la democrática Corea del Norte próximamente, pues la verdad es que no es una propuesta de paz confiable. Claro. Ahora, estos parámetros, Rodrigo, que se establecieron en esta cumbre de Suiza podrían servir para una segunda, tercera reunión en donde sí Rusia y China empiecen a dialogar. De hecho, los propios ucranianos han hecho esas indicaciones, pero con los parámetros establecidos por el agredido, no por el agresor. Claro. Bueno, hablamos de China precisamente, que tiene un plan alternativo de paz. Le quería preguntar qué es lo que propone China y cómo ha manejado esto respecto a Kiev. No sé si es un plan en el que también han intentado dialogar con el gobierno de Kiev. Bueno, Kiev ha buscado acercarse a China porque si lo vemos en un mirada macro, Rodrigo, lo que está pasando es que Rusia se está volviendo una colonia de China. O sea, al final de este largo camino, Rodrigo, podremos platicar cómo Rusia se ha entregado a China. Entonces sí, Kiev, el gobierno de Volodymyr Zelensky ha buscado el contacto con China. Yo creo que los chinos podrían negociar de alguna manera, pero insisto, yo creo que las condiciones previas que se están estableciendo tienen que ser establecidas tanto por las democracias como por el derecho internacional, como el país agredido, no por el agresor que pone condiciones imposibles. Pero tienes un buen punto. China en algún momento de esta historia de diplomacia va a entrar a dialogar, ¿no? De hecho, Claro. insisto, tanto Rusia como Ucrania han buscado a los chinos, ¿no? Pues me parece muy interesante esto que nos señala este poder creciente que tiene Beijing sobre Rusia. Me gustaría preguntarle qué puede hacer entonces China para presionar a Rusia para llegar a un acuerdo de paz. Bueno, esta es una gran pregunta, Rodrigo, difícil, porque lo que no sabemos es qué pretende China con Rusia, al final de cuentas. Someterlo completamente, tenerlo como un estado vasallo, es complicado todavía. Yo creo que Rusia no controla el territorio que está exigiendo, entonces desde ahí podría decir, oye, Rusia tienes que empezar a retirarte de estos territorios y tener una retórica mucho más pacifista. Tú puedes escuchar, Rodrigo, los medios de comunicación, tú que te dedicas a los medios, escucha los medios rusos y vas a ver la narrativa que está establecida ahí, es destruir a Ucrania, lo están diciendo ellos.
Entonces yo creo que China podría empezar a jugar, a bajar la escalada retórica y escalada bélica de Rusia y empezar a dar condiciones para que los ucranianos empiecen a platicar. Ahora, Rodrigo, hay un tema muy importante, es Crimea. O sea, Rusia ha dejado muy claro que no va a retirarse de Crimea y Ucrania ha dejado también muy claro que la recuperación de la Crimea ocupada desde 2014 es un must. Entonces, es cierto que China tiene poder. Ahora, tampoco queda tan claro China cómo está jugando. China tiene otros intereses en Taiwán, tiene problemas internos, tiene otras dinámicas, ¿no? Pero sí creo yo, y esto es algo que los analistas serios están diciendo, Rusia se está entregando en exceso a una China y tendremos que ver cómo Beijing opera con Europa y con Ucrania, ¿no? Pues es interesante también el punto de Crimea, porque como bien dice, el gobierno de Kiev no acepta que Rusia se quede finalmente con la Crimea ocupada en 2014, pero cree que los socios de Kiev podrían aceptar que Rusia se quede efectivamente con Crimea. Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que si analizamos técnicamente lo militar, Rodrigo, a Rusia cada vez le cuesta más mantener el control sobre la Crimea ocupada. Y además, Rodrigo, si el mundo democrático y si el orden internacional reconoce que es posible adquirir territorio a través de la violencia, estás desmontando el entramado institucional creado después de la Segunda Guerra Mundial y eso no le conviene a ningún país democrático. Que un país vecino te pueda quitar territorio por medio de la violencia es un clavo en el ataúd de la democracia moderna, ¿no? Entonces yo creo que ni militarmente ni diplomáticamente Rusia va a sostener Crimea. Yo creo que lo que le ha faltado a Ucrania, mi querido Rodrigo, es apoyo militar para la ganar en Crimea. Tú das las noticias. ¿Cuántas veces ha bombardeado Ucrania el ilegal puente que ha construido Rusia para conectar con Crimea? Con las veces que ha querido. Entonces, no es tan cierto que Rusia tiene un control tan firme sobre Crimea. Yo no soy tan creyente en lo que nos quiere instalar esta propaganda Rusia de que él va ganando. Yo creo que las señales que manda Putin no son de alguien que va ganando, es alguien que está entendiendo que esto no salió como él esperaba y está buscando una salida lo menos humillante. No ha podido ganar Ucrania, insisto con esto, Rodrigo, porque no se le ha dado a Ucrania la asistencia militar necesaria para ganar.